Son sistemas absurdos que no tardarán en llevarte al hospicio, hija mía, replicó la Dubois enarcando las cejas. Créeme, deja de lado la justicia de Dios, sus castigos o sus recompensas futuras. Todas esas tonterías solo sirven para que muramos de hambre. Oh, Thérèse, la dureza de los ricos legitima el mal comportamiento de los pobres, que sus bolsas se abran a nuestras necesidades, que la humanidad reine en su corazón, y las virtudes podrán establecerse en el nuestro, pero en tanto que nuestro infortunio, nuestra paciencia para soportarlo, nuestra buena fe, nuestra servidumbre, solo sirvan para aumentar nuestros grilletes, nuestros crímenes son obra suya, y seríamos muy tontos en negárnoslos cuando pueden aliviar el yugo con que su crueldad nos sobrecarga. La naturaleza nos ha hecho nacer a todos iguales, Thérèse, si la suerte se complace en estorbar este primer plan de las leyes generales, a nosotros nos corresponde corregir sus caprichos y reparar, mediante nuestra habilidad, las usurpaciones del más fuerte. Me gusta oír a la gente rica, a la gente con título, a los magistrados, a los curas, me gusta verles predicarnos la virtud. Es muy difícil asegurarse contra el robo cuando se tiene 3 veces más de lo que hace falta para vivir, muy incómodo no concebir jamás el asesinato, cuando se está rodeado de aduladores o de esclavos para quienes nuestras voluntades son leyes, muy penoso, a decir verdad, ser moderado y sobrio, cuando a cada hora se está rodeado de los manjares más suculentos, les cuesta mucho ser sinceros, cuando no tienen ningún interés en mentir. Pero nosotros, Thérèse, nosotros a quienes esta providencia bárbara, con la que cometes la locura de convertirla en tu ídolo, ha condenado a arrastrarnos por la humillación como la serpiente por la hierba, nosotros, a los que se nos mira solo con menosprecio, porque somos pobres, a los que se tiraniza, porque somos débiles, nosotros, cuyos labios solo prueban la hiel, y cuyos pasos solo encuentran abrojos, ¿quieres que nos privemos del crimen cuando solo su mano nos abre la puerta de la vida? Nos mantiene en ella, nos conserva en ella, y nos impide perderla. ¿Quieres que perpetuamente sometidos y degradados, mientras la clase que nos domina tiene para sí todos los favores de la fortuna, nos reservemos solo la pena, el abatimiento y el dolor, la necesidad y las lágrimas, la deshonra y el cadalso? No, Thérèse, no, o esta providencia que tú reverencias solo merece nuestro desprecio, o no son estas en absoluto sus voluntades. Conócela mejor, hija mía, y convéncete de que si nos pone en situaciones en las que el mal nos resulta necesario, y nos deja al mismo tiempo la posibilidad de ejercerlo, es porque ese mal sirve tanto a sus leyes como el bien, y gana tanto con uno como con el otro. Si nos ha creado a todos en el estado de la igualdad, quien la altera no es más culpable que quien procura restablecerla. Ambos actúan de acuerdo con los impulsos recibidos, ambos deben seguirlos y disfrutar. Confieso que si alguna vez me sentí perturbada fue por las seducciones de esta mujer astuta, pero una voz, más fuerte que ella, combatía estos sofismas en mi corazón. A ella me rendí y manifesté a la Dubois que estaba decidida a no dejarme corromper jamás. Bien. Me contestó, haz lo que quieras. Te abandono a tu mala suerte. Pero si alguna vez te atrapan y te llevan a la horca, destino del que probablemente no podrás escapar, por esa fatalidad que salva inevitablemente al crimen inmolando a la virtud, acuérdate por lo menos de no hablar jamás de nosotros. Mientras razonábamos así, los 4 compañeros de la Dubois bebían con el cazador furtivo, y como el vino apresta el alma del malhechor a nuevos crímenes y le hace olvidar los antiguos,
Al enterarse los malvados de mis resoluciones decidieron convertirme en una víctima, ya que no podían tenerme como cómplice. Sus principios, sus costumbres, el sombrío reducto en que estábamos, la especie de seguridad en la que se creían, su borrachera, mi edad, mi inocencia, todo les estimuló. Se alzan de la mesa, celebran consejo, consultan a la Dubois, actitudes cuyo lúgubre misterio me hace estremecer de horror, y toman el acuerdo de que tengo que prestarme inmediatamente a satisfacer los deseos de los cuatro, de buen grado, o a la fuerza. Si lo hago de buen grado, cada uno de ellos me pagará un escudo para mis propios usos. Si tienen que utilizar la violencia, lo harán igual, pero, para que el secreto quede mejor guardado, me apuñalarán después de haberse solazado y me enterrarán al pie de un árbol. No necesito describiros el efecto que me causó esta cruel proposición, señora, lo comprendéis fácilmente. Me arrojé a las rodillas de la Dubois, le imploré que fuera por segunda vez mi protectora. La deshonesta criatura solo se rió de mis lágrimas. Oh, pero vamos. Me dijo, vaya desgracia la tuya, ¿cómo? Te estremeces ante la obligación de servir sucesivamente a 4 buenos mozos como estos. ¿No sabes que hay 10.000 mujeres en París que darían la mitad de su oro o de sus joyas por ocupar tu lugar? Escucha, añadió sin embargo después de una breve reflexión, yo tengo bastante dominio sobre esos truens para conseguir tu perdón, siempre que te hagas digna de él. ¡Ay, señora! ¿Qué debo hacer? Exclamé llorando. Ordenádmelo, estoy dispuesta a todo. Seguirnos, alistarte con nosotros, y cometer los mismos actos sin la más ligera repugnancia, solo a este precio yo te libraré del resto. Creí que no debía titubear. Al aceptar esta cruel condición, corría nuevos peligros, de acuerdo, pero serían menos perentorios que estos. Es posible que pudiera prevenirlos, mientras que nada era capaz de sustraerme a los que me amenazaban. Iré a todas partes, señora, dije apresuradamente a la Dubois, iré a todas partes, os lo prometo. Salvadme de la furia de estos hombres, y no os abandonaré en toda mi vida. Hijos míos, dijo la Dubois a los 4 bandidos, esta joven ya es de la banda, yo la recibo y protejo en ella. Os suplico que no la violentéis. No la asqueemos de su oficio desde el primer día. Ya veis que su edad y su aspecto pueden sernos útiles, utilicémosla para nuestros intereses y no la sacrifiquemos a nuestros placeres. Pero las pasiones llegan a tener un grado de intensidad en el hombre en el que ya nada puede retenerlas. Las personas que tenía enfrente eran incapaces de atender a nada, me rodearon los 4, devorándome con sus miradas inflamadas, amenazándome de una manera aún más terrible, dispuestos a atraparme, dispuestos a inmolarme. Es preciso que pase por ahí, dijo uno de ellos, no podemos darle cuartel, o es que para formar parte de una banda de ladrones hay que dar pruebas de virtud. No será igual de útil desvirgada que virgen. Ya os dais cuenta, señora, de que suavizo las expresiones. Atenuaré de igual manera las descripciones, porque, ay, la obscenidad de su color es tal que vuestro pudor sufriría con su crudeza tanto como mi timidez. Víctima dulce y temblorosa, ay, yo me estremecía aterrorizada. Apenas tenía fuerzas de respirar. Arrodillada ante los 4, a veces mis débiles brazos se levantaban para implorarles y otras para conmover a la Dubois. Un momento, dijo un tal, Corazón de Hierro, que parecía el jefe de la banda, hombre de 36 años,
con la fuerza de un toro y apariencia de sátiro: un momento, amigos míos. Podemos contentar a todo el mundo. Como la virtud de esta chiquilla le es tan preciosa, y, si como dice muy bien la Dubois, esta cualidad, utilizada de otra manera, podría resultarnos necesaria, dejémosla. Ahora es preciso que nos apaciguemos. No perdamos la calma, Dubois, porque en el estado en que nos encontramos, es posible incluso que te degolláramos si te opusieras a nuestros deseos. Que Thérèse se quede al instante tan desnuda como el día que vino al mundo, y que se preste de ese modo a las diferentes posiciones que se nos antoje exigirle, mientras, la Dubois apagará nuestros ardores y quemará el incienso en esos altares cuya entrada nos niega esta criatura. Desnudarme, exclamé. Oh, cielos. ¿Qué me exigís? Cuando me vea entregada de esta manera a vuestras miradas, ¿quién podrá asegurarme que? Pero, corazón de hierro, que no parecía de humor para más concesiones ni de retener sus deseos, me maltrató golpeándome de una manera tan brutal que comprendí que la obediencia era la única solución. Se entregó en manos de la Dubois, puesta por él más o menos en el mismo desorden que yo, y así que estuve como él deseaba, después de hacerme colocar los brazos en el suelo, lo que me dejaba en una posición parecida a un animal. La Dubois apagó sus ardores acercando a una especie de monstruo exactamente a los peristilos de uno y otro altar de la naturaleza, de tal modo que a cada sacudida ella tuvo que golpear fuertemente estas partes con su mano abierta, al igual que antaño el ariete las puertas de las ciudades asediadas. La violencia de los primeros ataques me hizo recular. Corazón de hierro, enfurecido, me amenazó con tratamientos más duros y me sustraía a aquellos. La Dubois recibe la orden de empujar con mayor fuerza. Uno de esos libertinos sujeta mis hombros y me impide tambalearme a causa de los empujones. Son tan rudos que acabo magullada, y sin poder evitar ninguno. A decir verdad, dijo, corazón de hierro, balbuceando, en su lugar, preferiría abrir las puertas que verlas así quebrantadas, pero si no quiere, no asistiremos a su rendición, con fuerza, Dubois. Y el estallido de los fuegos de ese libertino, casi tan violento como el del rayo, se aniquiló sobre las brechas que embistió sin llegarlas a entreabrir. El segundo me hizo arrodillar entre sus piernas, y mientras la Dubois le apaciguaba como al otro, dos acciones le ocupaban por entero. A veces golpeaba con la palma abierta, pero de manera muy nerviosa, bien mis mejillas o bien mi seno, y otra su boca impura hurgaba en la mía. Mi rostro y mi pecho se volvieron al instante del color de la púrpura. Yo sufría, le pedía gracia, y las lágrimas caían de mis ojos. Le irritaron, aumentó su esfuerzo. En ese momento, me mordió la lengua, y las dos fresas de mis senos estaban tan magulladas que me eché hacia atrás, pero algo me sujetaba. Me echaron sobre él, me sentí abrazada con mayor fuerza por todas partes, y alcanzó el éxtasis. El tercero me hizo subir a dos sillas alejadas, y sentándose debajo, excitado por la Dubois colocada entre sus piernas, me obligó a agacharme hasta que su boca quedara perpendicular al templo de la naturaleza. No podéis imaginaros, señora, lo que este obsceno se atrevió a desear, con ganas o sin ellas, tuve que satisfacer mis necesidades menores, santo cielo. ¿Qué hombre tan depravado puede sentir un instante de placer en semejantes cosas? Hice lo que quería, lo inundé, y mi absoluta sumisión consiguió de ese malvado una ebriedad que nada habría logrado sin esta infamia.
El cuarto me ató unos cordils a todas las partes donde era posible fijarlos y sostenía el ovillo en su mano, sentado a 7 u 8 pies de mi cuerpo, fuertemente excitado por los manoseos y los besos de la Dubois. Yo estaba de pie, y el salvaje aumentaba su placer tirando fuertemente de cada una de las cuerdas. Me tambaleaba, perdía a cada instante el equilibrio, y él se extasiaba con cada uno de mis traspiés. Al fin, tiró de todos los cabos a un tiempo, con tanta precipitación, que caí al suelo a su lado. Ese era su único objetivo, y mi frente, mi seno y mis mejillas recibieron las pruebas de un delirio que solo debía a esta manía. Eso fue lo que soporté, señora, pero mi honor se vio por lo menos respetado, aunque mi pudor no lo fuera. Algo más calmados, los bandidos hablaron de reanudar el camino, y aquella misma noche llegaron al Trembla con la intención de acercarse a los bosques de Chantilly, donde confiaban dar algunos buenos golpes. Nada igualaba mi desesperación al verme obligada a acompañarlos, y solo lo hice absolutamente decidida a abandonarlos en cuanto pudiera hacerlo sin riesgos. Al día siguiente nos acostamos en los alrededores de Louvers, en unos almiares. Yo quise ampararme en la Dubois, y pasar la noche a su lado, pero me pareció que ella tenía la intención de dedicarla a una cosa distinta a preservar mi virtud de los ataques que yo temía. La rodearon 3, y la abominable criatura se entregó a los 3 al mismo tiempo. El cuarto se acercó a mí, era el jefe. Hermosa Thérèse, me dijo, confío en que no me negaras por lo menos el placer de pasar la noche a tu lado. Y como se dio cuenta de mi extraordinaria repugnancia, añadió, no temas, charlaremos, y no haré nada en contra de tu voluntad. Pero, Thérèse, continuó abrazándome, no es una gran insensatez tu pretensión de mantenerte pura con nosotros. Aunque llegáramos a consentirlo, ¿cómo compaginarlo con los intereses de la banda? Es inútil que te lo ocultemos, querida niña, pero hemos pensado que, cuando vivamos en las ciudades, cazaremos a nuestras víctimas con las trampas de tus encantos. Pues bien, señor, contesté, ya que está claro que preferiré la muerte a esos horrores, ¿para qué puedo serviros, porque os oponéis a mi huida? Claro que nos oponemos a eso, ángel mío, contestó, corazón de hierro, tienes que servir a nuestros intereses o a nuestros placeres. Tus desgracias te imponen ese yugo, debes sufrirlo. Pero ya sabes, Thérèse, que no hay nada en el mundo que no tenga remedio. Atiéndeme, pues, y decide tú misma tu suerte, accede a vivir conmigo, querida, consiente en pertenecerme y te evitaré el triste papel que tienes adjudicado. Yo, señor, exclamé, convertirme en la querida de un. Pronuncia la palabra, Thérèse, pronúnciala, de un bribón, no es cierto. Lo confieso, pero no puedo ofrecerte otros títulos. Ya puedes imaginarte que nosotros no nos casamos. El himeneo es un sacramento, Thérèse, y puesto que sentimos igual desprecio por todos, jamás nos acercamos a ninguno. Sin embargo, razona un poco, en la inevitable necesidad en que te hallas de perder lo que tanto quieres, ¿no es mejor sacrificarlo a un solo hombre, que se convertirá a partir de entonces en tu apoyo y tu protector, que prostituirse a todos? Pero ¿cómo es posible, contesté, que no haya otra solución? Porque estás en nuestras manos, Thérèse, y la razón del más fuerte siempre es la mejor, como dijo hace tiempo La Fontaine. A decir verdad, prosiguió rápidamente, no es una ridícula extravagancia conceder, como tú haces,
tanto valora la más banal de las cosas. ¿Cómo puede ser una muchacha tan necia como para creer que la virtud depende de una mayor o menor amplitud en una de las partes de su cuerpo? ¿Qué puede importar a los hombres o a Dios que esta parte esté intacta o ajada? Y te digo más, si la intención de la naturaleza es que cada individuo cumpla aquí abajo las funciones para las que ha sido formado, y la única razón de existir de las mujeres es servir de goce a los hombres, resistir de ese modo a la función que te ha encomendado es insultarla abiertamente. Es querer ser una criatura inútil para el mundo y, por consiguiente, despreciable. Esta quimérica castidad, que desde tu infancia han cometido la absurdidad de presentártela como una virtud y que, muy lejos de ser útil a la naturaleza y a la sociedad, ultrajaba visiblemente a ambas, no es más que una testarudez reprensible de la que una persona tan inteligente como tú no debiera sentirse culpable. Pero no importa y sigue escuchándome, querida muchacha, porque voy a demostrarte el deseo que tengo de complacerte y de respetar tu debilidad. No tocaré, Terese, ese fantasma cuya posesión tanto te deleita. Una muchacha tiene más de un favor que conceder, y Venus puede ser celebrada en ella en más de un templo. Me contentaré con el más mediocre. Ya sabes, querida, que al lado de los altares de Cipris, hay un antro oscuro donde acuden a aislarse los amores para seducirnos con mayor energía, ese será el altar donde quemaré el incienso. Allí no hay el menor inconveniente. Si los embarazos te asustan, Terese, de esa manera no pueden producirse, tu bonito talle no se deformará jamás. Y las primicias que te resultan tan dulces se conservarán sin quebranto, y sea cual sea el uso que de ellas quieras hacer, podrás ofrecerlas puras. Nada puede traicionar a una muchacha desde ese punto de vista, por rudos y múltiples que sean los ataques. Así que la abeja ha libado el jugo, el cáliz de la rosa se cierra, y nadie es capaz de imaginar que alguna vez haya podido entreabrirse. Hay muchachas que han disfrutado 10 años de esta manera, e incluso con varios hombres, y no por ello han dejado de casarse después y pasado por intactas. ¿Cuántos padres, cuántos hermanos, han abusado así de sus hijas o de sus hermanas, sin que ellas se hayan vuelto menos dignas de sacrificar después su himeneo? ¿A cuántos confesores también no ha servido esta misma ruta para solazarse, sin que los padres tuvieran la menor idea? En una palabra, es el asilo del misterio, donde se encadena a los amores con los vínculos de la prudencia. Tengo que decirte más, Terese. Aunque este templo sea el más secreto, también es el más voluptuoso. Ahí solo se encuentra lo necesario para la felicidad, y la vasta comodidad de su vecino está muy lejos de valer los excitantes atractivos de un local que se alcanza con esfuerzo, y en el que te alojas con trabajo. Hasta las mujeres ganan con ello, y aquellas a las que la razón obliga a conocer este tipo de placeres, jamás lamentarán los otros. Pruébalo, Terese, pruébalo, y los dos estaremos contentos. Oh, señor. Contesté, no tengo ninguna experiencia sobre ese terreno, pero he oído decir que el extravío que preconizáis, señor, ultraja a las mujeres de una manera aún más sensible, ofende más gravemente la naturaleza. La mano del cielo se venga en este mundo, y Sodoma puede servir de ejemplo. ¡Qué inocencia, querida, qué chiquillada! Prosiguió el libertino. ¿Quién te ha enseñado estas cosas? Préstame un poco más de atención, Terese, y te haré cambiar de idea. La pérdida de la semilla destinada a propagar la especie humana, hija mía, es el único crimen posible. En este caso,
si esta semilla ha sido metida en nuestro cuerpo con el único fin de la propagación, acepto que desviarla sea una ofensa. Pero si queda demostrado que al colocar esta semilla en nuestros riñones, la naturaleza está muy lejos de haber tenido el objetivo de emplearla por entero en la propagación, ¿qué más da, en este caso, Terese, que se pierda en un lugar o en otro? El hombre que entonces la desvía no ocasiona mayor daño que la naturaleza, que tampoco la emplea. Ahora bien, estas pérdidas de la naturaleza que a nosotros solo nos corresponde imitar, ¿acaso no se producen en muchísimos casos? En principio, la posibilidad de hacerlas es una primera prueba de que no la ofenden en absoluto. Estaría en contra de todas las leyes de la equidad y de la profunda sabiduría, que le reconocemos en todo, que permitiera lo que la ofende. En segundo lugar, estas pérdidas son ejecutadas 100 y hasta 100 millones de veces todos los días por ella misma. Las poluciones nocturnas, la inutilidad de la semilla en la época de los embarazos de la mujer, no son pérdidas autorizadas por sus leyes, las cuales nos demuestran que, indiferente al destino de este licor al que cometemos la estupidez de conceder tanta importancia, nos permite malgastarlo con la misma despreocupación con que ella la practica todos los días, que tolera la propagación, pero siempre que la propagación entre en sus cálculos, que sí quiere que nos multipliquemos, pero que, no ganando más en este acto que en su contrario, la elección que nosotros hagamos le es indiferente, que, dejándonos dueños de crear, de no crear, o de destruir, no la contentaremos ni la ofenderemos en mayor medida adoptando, ante una u otra opción, la que más nos convenga, y que la que elijamos, al no ser más que el resultado de su poder y de su acción sobre nosotros, es mucho más probable que le guste que susceptible de ofenderle. Puedes creer, Terese, que la naturaleza se inquieta muy poco ante esos misterios a los que nosotros cometemos la extravagancia de consagrarles un culto. Sea cual sea el templo en el que se sacrifica, si permite que el incienso arda en él, es que el homenaje no la ofende. El mal uso o las pérdidas de la semilla que sirve para la reproducción, la extinción de esta semilla cuando ha germinado, el aniquilamiento de este germen incluso mucho tiempo después de su formación, todo eso, Terese, son crímenes imaginarios que no interesan para nada a la naturaleza, y de los que se ríe como de todas nuestras instituciones que, con frecuencia, la ultrajan en lugar de servirla. Corazón de Hierro, se excitaba al exponer sus pérfidas máximas, y no tardé en verle en el estado que tanto me había asustado la víspera. Quiso, para dar más peso a la lección, juntar inmediatamente la práctica al precepto, y sus manos, pese a mis resistencias, se perdían hacia el altar por donde el traidor quería penetrar. Tendré que confesároslo, señora. Pues bien, obcecada por las seducciones de aquel malvado, contenta, al ceder un poco, de salvar lo que parecía más esencial, sin pensar ni en las inconsecuencias de sus sofismas, ni en lo que yo misma iba a arriesgar, ya que aquel deshonesto hombre, poseedor de unas medidas gigantescas, ni siquiera tenía la posibilidad de visitar una mujer en el lugar más permitido, y llevado por su maldad natural, no tenía seguramente otro objetivo que el deliciarme, con los ojos fascinados por todo eso, digo. Estaba a punto de abandonarme y, por virtud, convertirme en criminal. Mis resistencias se debilitaban. Ya dueño del trono, el insolente vencedor solo se ocupaba de instalarse en él, cuando en el camino real se oyó el rumor de un carruaje. Corazón de Hierro, abandona al instante sus placeres por sus deberes, reúne a sus gentes y vuela hacia nuevos crímenes. Poco después oímos unos gritos, y los malvados,
ensangrentados, regresan triunfantes y cargados de trofeos. Huyamos rápidamente, dijo, Corazón de Hierro, hemos matado a 3 hombres, los cadáveres están en el camino y ya no hay seguridad para nosotros. Reparten el botín. Corazón de Hierro, quiere que yo tenga mi parte. Ascendía a 20 luises, y me fuerzan a tomarlos. Yo me estremezco ante la obligación de conservar ese dinero, sin embargo, nos acucian, todos se preparan y partimos. Al día siguiente nos encontrábamos a resguardo en el bosque de Chantilly. Durante la cena, contaron lo que les había valido su última operación, y evaluando solo en 200 luises la totalidad de la presa, uno de ellos dijo, a decir verdad, no valía la pena cometer 3 asesinatos por una suma tan pequeña. Calma, amigos míos, contestó la Dubois. No era por la cantidad por lo que yo misma os he exhortado a no perdonar a esos viajeros, sino solo por nuestra seguridad. Son las leyes las culpables de estos crímenes, no nosotros, mientras ajusticien tanto a los ladrones como a los asesinos, jamás se cometerán robos sin asesinatos. Como los 2 delitos se castigan en igual medida, ¿por qué negarse al segundo si puede encubrir el primero? ¿De dónde sacáis además, prosiguió esta horrible criatura, que 200 luises no valgan 3 asesinatos? Siempre hay que calcular las cosas por la relación que guardan con nuestros intereses. La pérdida de la vida de cada uno de los seres sacrificados tiene un valor nulo en relación con nosotros. Probablemente no daríamos ni un óbolo para que esos individuos siguieran vivos o en la tumba. Por consiguiente, si el interés más mínimo se nos ofrece con uno de los casos, debemos sin ningún remordimiento decidirlo preferentemente a nuestro favor, pues, ante una cosa totalmente indiferente, debemos, si somos prudentes y podemos permitírnoslo, inclinarla claramente del lado que nos resulte ventajoso, pasando por alto todo lo que en ella pueda perder el adversario, porque no hay ninguna proporción razonable entre lo que nos afecta y lo que afecta a los demás. Lo primero lo sentimos físicamente, lo segundo solo moralmente, y las sensaciones morales son engañosas mientras que la verdad solo está en las sensaciones físicas. Así, no solo 200 luises compensan los 3 asesinatos, sino que 30 sueldos también los habrían compensado, pues los 30 sueldos nos habrían procurado una satisfacción que, aunque pequeña, debe de todos modos afectarnos mucho más vivamente de lo que puedan hacerlo los 3 asesinatos, que para nosotros no son nada, y de cuya lesión solo nos llega un rasguño. La debilidad de nuestras voces, la ausencia de reflexión, los malditos prejuicios en los que se nos ha educado, los vanos terrores de la religión o de las leyes, eso es lo que frena a los necios en la carrera del crimen, lo que les impide ir a lo grande. Pero todo individuo dotado de fuerza y de vigor, provisto de un espíritu enérgicamente organizado, que se prefiere, como es debido, a los demás, sabrá sopesar sus intereses en la balanza de los propios, burlarse de Dios y de los hombres, desafiar la muerte y despreciar las leyes, y totalmente convencido de que solo a él debe referirlo todo, sentirá que el número más amplio imaginable de lesiones ajenas, que no le duelen físicamente en absoluto, no puede ser comparado con el más leve de los goces comprados con este conjunto increíble de fechorías. El placer le halaga, está en su interior, el efecto del crimen no le afecta, está fuera de él. Ahora bien, yo os pregunto qué hombre razonable no preferirá lo que lo deleita a lo que le es extraño, y no accederá a cometer esta cosa extraña que no le produce ninguna molestia, para granjearse aquella que lo conmueve agradablemente.
Oh, señora. Dije a la Dubois, pidiéndole permiso para responder a sus execrables sofismas, ¿no os dais cuenta de que vuestra condena está escrita en lo que se os acaba de escapar? Solo a un ser tan poderoso como para no tener que temer nada de los demás podrían convenir semejantes principios, pero nosotros, señores, perpetuamente en el temor y la humillación, nosotros, proscritos de todas las gentes honradas, condenados por todas las leyes, debemos admitir estos sistemas que solo pueden afilar contra nosotros la espada que cuelga sobre nuestras cabezas. Si no nos encontráramos en esta triste posición, si estuviéramos en el centro de la sociedad, si nos halláramos, en fin, donde deberíamos hallarnos, sin nuestra mala conducta y sin nuestras desdichas, ¿no creéis que tales máximas podrían resultarnos más convenientes? ¿Cómo queréis que no perezca aquel que, por un ciego egoísmo, pretende luchar a solas contra los intereses de los demás? ¿Acaso la sociedad no está autorizada a no soportar jamás en su seno al que se manifiesta en contra de ella? Y el individuo que se aísla, puede luchar contra todos, puede vanagloriarse de vivir feliz y tranquilo si, por no aceptar el pacto social, no consiente en ceder una pequeña parte de su felicidad para garantizar la restante. La sociedad solo se sostiene mediante intercambios perpetuos de favores, que son los vínculos que la cimentan. Aquel que, en lugar de esos favores, solo ofrezca crímenes, deberá ser temido a partir de entonces, y será necesariamente atacado, si es el más fuerte, y sacrificado por el primero al que ofenda, si es el más débil, pero destruido en cualquier caso por la poderosa razón que obliga al hombre a asegurar su reposo y a dañar a los que quieren turbarlo. Esta es la razón que hace casi imposible la duración de las asociaciones criminales, al oponer únicamente unas puntas aceradas a los intereses de los demás. Todos deben reunirse sin demora para mellar su aguijón. Incluso entre nosotros, señora, me atrevo a añadir, ¿cómo os vanagloriaréis de mantener la concordia cuando aconsejáis a cada uno que atienda únicamente sus propios intereses? ¿Podréis a partir de entonces objetar algo justo a aquel de nosotros que quiera apuñalar a los demás, y que lo haga, para hacerse solo él con la parte de sus compañeros? ¡Ay! ¡Qué mejor elogio de la virtud que la prueba de su necesidad, incluso en una sociedad criminal, que la certidumbre de que esa sociedad no se sostendría ni un momento sin la virtud! Eso que argumentas, Thérèse, sí que son sofismas tercio, corazón de hierro, y no lo que había dicho la Dubois. No es en absoluto la virtud lo que sostiene nuestras asociaciones criminales, es el interés, el egoísmo. Así que es totalmente falso ese elogio de la virtud que has deducido de una hipótesis quimérica. En absoluto es por virtud por lo que, creyéndome, como supongo, el más fuerte de la banda, no apuñalo a mis camaradas para arrebatarles su parte, es, más bien, porque, encontrándome solo, me privaría de los medios que espero de su ayuda para asegurarme la fortuna. Este motivo es, igualmente, el único que retiene su brazo en contra de mí. Ahora bien, como ves, Thérèse, este motivo solo es egoísta y no tiene la más ligera apariencia de virtud. Dices que quien quiere luchar a solas contra los intereses de la sociedad tiene que dar por supuesto que perecerá. No perecerá con mucha mayor seguridad si solo tiene para existir su miseria y el abandono de los demás. Lo que llamamos interés de la sociedad no es otra cosa que la suma de los intereses particulares reunidos, pero solo cediendo este interés particular se puede coincidir y colaborar con los intereses generales. Ahora bien, ¿qué quieres que ceda el que no tiene nada? Si lo hace,
no me negarás que su error ha sido mucho mayor al dar infinitamente más de lo que recibe, y en tal caso la desigualdad de la transacción debe impedir que la cumpla. Atrapado en esta situación, lo mejor que puede hacer ese hombre no es alejarse de esta sociedad injusta para conceder los derechos a una sociedad diferente que, situada en la misma posición que él, tenga interés en combatir, con la reunión de sus pequeños poderes, el poder más amplio que quería obligar al desdichado a ceder lo poco que tenía para no recibir nada de los demás. Pero de ahí nacerá, me dirás, un estado de guerra perpetuo. De acuerdo. ¿Acaso no es el de la naturaleza el único que nos conviene realmente? Todos los hombres nacieron aislados, envidiosos, crueles y déspotas, deseosos de tenerlo todo y no ceder nada, y luchando incesantemente por mantener tanto su ambición como sus derechos. Llegó el legislador y dijo, dejad de enfrentaros así, al ceder un poco de uno y otro lado, renacerá la tranquilidad. Yo no censuro en absoluto la existencia de este pacto, pero sostengo que hay dos tipos de individuos que jamás debieron someterse a él, a aquellos que, sintiéndose más fuertes, no tenían necesidad de ceder nada para ser felices, y aquellos que, siendo los más débiles, tenían que ceder infinitamente más de lo que se les otorgaba. Y el caso es que la sociedad solo está compuesta de seres débiles y de seres fuertes. Ahora bien, si el pacto tuvo que disgustar a los fuertes y a los débiles, estaba claro que no convenía a la sociedad, y el estado de guerra, que existía antes, debía resultar infinitamente preferible, ya que dejaba a cada cual el libre ejercicio de sus fuerzas y de su ingenio, de los que se veían privados por el pacto injusto de una sociedad, que siempre quitaba demasiado a uno y jamás concedía suficiente a otro. Así que el ser realmente sensato es aquel que, con el riesgo de reanudar el estado de guerra que reinaba antes del pacto, se revuelve irrevocablemente contra él, lo viola cuanto puede, convencido de que lo que obtendrá de estas lesiones siempre será superior a lo que podrá perder, si es el más débil, pues también lo era respetando el pacto, puede convertirse en el más fuerte violándolo y, si las leyes lo devuelven a la clase de la que ha querido escapar, el mal menor es perder la vida, que representa una desdicha infinitamente menor que la de vivir en el oprobio y la miseria. Esas son, pues, las dos alternativas para nosotros, o el crimen que nos hace felices, o el cadalso que nos impide ser desgraciados. Pregunto si cabe titubear, hermosa Terese. ¿Descubrirá tu inteligencia un razonamiento capaz de rebatir este? Oh, Señor. Contesté con la vehemencia que da tener la razón, hay mil, pero, por otra parte, debe ser esta vida el único objetivo del hombre. Es algo más que un pasaje del que cada uno de los peldaños que recorre debe, si es razonable, conducirle a la felicidad eterna, premio garantizado de la virtud. Supongo con vos, lo que, sin embargo, es raro y choca con todas las luces de la razón, pero no importa. Os concedo por un instante que el crimen pueda hacer feliz en este mundo al malvado que se abandona a él. ¿Imagináis que la justicia de Dios no espera a este hombre deshonesto en el otro mundo para vengar lo que ha hecho en este? ¡Ay! No creáis lo contrario, Señor, no lo creáis, añadí sollozando, es el único consuelo del infortunado, no se lo arrebatéis, cuando los hombres nos abandonan, ¿quién nos vengará si no es Dios? ¿Quién? Nadie, Terese, nadie en absoluto. No es de ningún modo necesario que el infortunio sea vengado. Tú te ufanas de ello porque lo deseas, esta idea te consuela, pero no por ello es menos falsa. Más aún, es esencial que el infortunado sufra,
Su humillación y sus dolores figuran entre las leyes de la naturaleza, y su existencia es útil al plan general, tanto como la de la prosperidad de quien lo aplasta. Esta es la verdad, que debe sofocar el remordimiento tanto en el alma del tirano como en la del malhechor. Que no se coarte, que se entregue ciegamente a cuantas maldades se le ocurran. La voz de la naturaleza solo le sugiere esta idea, el único modo posible con que ella nos convierte en agentes de sus leyes. Cuando sus inspiraciones secretas nos predisponen al mal, es porque el mal le es necesario, lo quiere, lo exige, porque no siendo la suma de crímenes completa ni suficiente para las leyes del equilibrio, las únicas que la gobiernan, exige un mayor número de estos para el complemento de la balanza. Por consiguiente, que no se asuste ni se detenga aquel cuya alma se sienta inclinada al mal, que lo cometa sin temor, en el momento en que ha sentido su impulso, solo resistiéndose le ofendería a la naturaleza. Pero abandonemos por un instante la moral, ya que prefieres la teología. Debes saber pues, joven inocente, que la religión en la que te amparas, no siendo más que la relación del hombre con Dios, culto que la criatura creyó deber rendir a su Creador, quedó aniquilada en cuanto la propia existencia de tal Creador fue demostrada como quimérica. Los primeros hombres, asustados por unos fenómenos que los impresionaron, tuvieron que creer necesariamente que un ser sublime y desconocido por ellos había dirigido su marcha y su influencia. Es propio de la debilidad suponer o temer la fuerza. La mente del hombre, todavía demasiado infantil para buscar y para encontrar en el seno de la naturaleza las leyes del movimiento, único resorte de todo el mecanismo que le asombraba, creyó más simple suponer un motor a esta naturaleza que verla motora de sí misma, y sin pensar que le costaría un esfuerzo mucho mayor edificar y definir este amo gigantesco que buscar en el estudio de la naturaleza la causa de lo que le sorprendía, admitió el ser soberano y le dedicó sus cultos. A partir de ese momento, cada nación los compuso análogos a sus costumbres, a sus conocimientos y a su clima. No tardaron en haber en la tierra tantas religiones como pueblos, tantos dioses como familias. Sin embargo, debajo de todos esos ídolos era fácil reconocer al fantasma absurdo, fruto primero de la ceguera humana. Lo vestían de diferente manera, pero siempre era lo mismo. Ahora bien, dime, Terese, ¿por qué unos imbéciles construyan disparates sobre la erección de una indigna quimera y sobre la manera de servirla? Hay que deducir que el hombre sensato deba renunciar a la dicha segura y presente de su vida. Debe, como el perro de Esopo, abandonar el hueso a cambio de su sombra, y renunciar a sus placeres reales a cambio de unas ilusiones. No, Terese, no, Dios no existe, la naturaleza se basta a sí misma. No tiene ninguna necesidad de autor. Este supuesto autor no es más que una descomposición de sus propias fuerzas, más que lo que en la escuela llamamos una petición de principios. Un Dios supone una creación, o sea un instante en el que no hubo nada, o bien un instante en el que todo estuvo en el caos. Si uno u otro de esos estados era un mal, porque tu Dios lo dejaba subsistir. Si era un bien, porque lo cambia. Ahora bien, si es inútil, puede ser poderoso. Y si no es poderoso, puede ser Dios. Si la naturaleza se mueve a sí misma, ¿de qué sirve el motor? Y si el motor actúa sobre la materia moviéndola, ¿cómo no es materia él mismo? Puedes concebir el efecto del espíritu sobre la materia, y la materia recibiendo el movimiento de un espíritu que carece en sí mismo de movimiento. Examina por un instante, con frialdad,
todas las cualidades ridículas y contradictorias con que los fabricantes de esta execrable quimera se han visto obligados a revestirla, y comprobarás que se destruyen y anulan mutuamente, admitirás que este fantasma deificado, nacido del temor de unos y de la ignorancia de todos, no es más que una simpleza escandalosa, que no merece de nosotros ni un instante de fe ni un minuto de examen, una miserable extravagancia que repugna a la mente, que escandaliza el corazón, y que solo emergió de las tinieblas para volver a hundirse en ellas para siempre jamás. Así pues, no te inquietes, Terese, con la esperanza o el temor de un mundo futuro, fruto de estas primeras mentiras, y deja sobre todo de considerarlos como frenos para nosotros. Débiles porciones de una materia vil y bruta, cuando muramos, es decir, en la reunión de los elementos que nos componen con los elementos de la masa general, aniquilados para siempre cualquiera que haya sido nuestro comportamiento, pasaremos durante un instante por el crisol de la naturaleza para resurgir bajo otras formas, y eso sin que haya más prerrogativas para el que ha insensado de manera insensata la virtud como para el que se ha entregado a los más vergonzosos excesos, porque no hay nada que ofenda a la naturaleza, y todos los hombres igualmente salidos de su seno, que han actuado durante su vida a partir de sus impulsos, encontrarán después de su existencia el mismo final y la misma suerte. Me disponía a seguir contestando a estas espantosas blasfemias cuando el rumor de un jinete se hizo oír cerca de nosotros. «A las armas», exclamó, Corazón de Hierro, más deseoso de poner en práctica sus sistemas que de consolidar sus fundamentos. Vuelan, y al cabo de un instante traen a un infortunado viajero al bosquecillo donde se hallaba nuestro campamento. Interrogado acerca del motivo que le llevaba a viajar solo y tan de madrugada por un camino aislado, y acerca de su edad y profesión, el caballero respondió que se llamaba Saint Florent, uno de los primeros negociantes de Lyon, que tenía 36 años, y regresaba de Flandes por unos asuntos relacionados con su comercio, llevaba poco dinero encima pero sí muchos pagarés. Añadió que su lacayo le había abandonado la víspera, y que, para evitar el calor, viajaba de noche con la intención de llegar aquel mismo día a París, donde tomaría un nuevo criado y concluiría una parte de sus negocios. Sí, además, seguía un camino solitario, continuó, era porque, según creía, se había dormido sobre su caballo y se había extraviado. Y dicho eso, pide la vida, ofreciendo a cambio todo lo que poseía. Examinaron su cartera y contaron su dinero, la presa no podía ser mejor. Saint Florent llevaba cerca de $500,000 a su presentación en la capital, unas cuantas joyas y alrededor de 100 luises. Amigo, le dijo, Corazón de Hierro, acercándole la punta de la pistola a las narices, comprenderéis que después de un robo semejante no podemos dejaros en vida. Oh, señor, exclamé arrojándome a los pies de aquel malvado, os lo imploro, no me hagáis presenciar, el día de mi incorporación a la banda, el horrible espectáculo de la muerte de este desdichado. Dejadle con vida, no me neguéis el primer favor que os pido. Y, recurriendo inmediatamente a una astucia bastante singular, a fin de legitimar el interés que parecía sentir por aquel hombre, añadí calurosamente, el apellido que acaba de pronunciar el caballero me lleva a creer que es un deudo bastante próximo. No os asombréis, señor, añadí dirigiéndome al viajero, de encontrar una pariente en esta situación. Ya os lo explicaré más adelante. Por esta razón, seguí implorando de nuevo a nuestro jefe, por esta razón, señor, concededme la vida de este miserable.
Agradeceré este favor con la entrega más absoluta a todo lo que pueda servir vuestros intereses. Ya sabes con qué condiciones puedo concederte el favor que me pides, Terese, me contestó, Corazón de Hierro, ya sabes lo que exijo de ti. Bien, señor, lo haré todo, exclamé interponiéndome entre aquel desdichado y nuestro jefe, siempre dispuesto a degollarlo. Sí, lo haré todo, señor, lo haré todo, salvadle. Dejadlo con vida, dijo, Corazón de Hierro, pero que se enrole con nosotros. Esta última cláusula es indispensable. No puedo hacer nada sin ella, mis camaradas se opondrían. El sorprendido comerciante no entendía nada del parentesco que yo establecía, pero, al ver salvada la vida si aceptaba sus proposiciones, creyó que no debía titubear ni un instante. Le dejaron descansar y, como nuestra gente solo quería abandonar aquel lugar de día, Corazón de Hierro, me dijo, Terese, recojo tu promesa, pero como esta noche estoy agotado, descansa tranquila al lado de la Dubois. Te llamaré cuando se haga de día, y si titubeas, la vida de este bellaco me vengará de tu artimaña. Dormid, señor, dormid, contesté, y creed que esta, a la que habéis colmado de agradecimiento, no tiene más deseo que el de cumplir. Nada más lejos de mis intenciones, pero si alguna vez creí permitido el fingimiento era exactamente en esta ocasión. Nuestros bribones, llenos de una confianza excesiva, siguen bebiendo y se duermen, dejándome en plena libertad al lado de la Dubois que, borracha como los demás, no tardó en cerrar igualmente los ojos. Aprovechando entonces con vivacidad el primer momento del sueño de los malvados que nos rodeaban, le dije al joven leonés, Señor, la más horrible de las catástrofes me ha arrojado a pesar mío entre estos ladrones. Los detesto tanto como al instante fatal que me trajo a su banda. La verdad es que no tengo el honor de ser pariente vuestra. He utilizado esta treta para salvaros y escapar con vos, si os parece bien, de estos miserables. El momento es propicio, proseguí, huyamos. Veo vuestra cartera, recojámosla, renunciemos al dinero en metálico, está en sus bolsillos y no conseguiríamos recuperarlo sin peligro. Vayámonos, señor, vayámonos. Ya veis lo que hago por vos, me entrego a vuestras manos, tened piedad de mi suerte. No seáis, sobre todo, más cruel que esta gente. Dignaos a respetar mi honor, os lo confío, pues es mi único tesoro. Dejádmelo, ellos no me lo han arrebatado. Me costaría trabajo describir el supuesto agradecimiento de Saint Florent. No sabía qué términos emplear para demostrármelo, pero no teníamos tiempo de hablar, se trataba de huir. Me apodero diestramente de la cartera, se la doy y, franqueando rápidamente el bosquecillo y abandonando el caballo, por miedo a que el ruido que habría hecho despertara a nuestras gentes, nos dirigimos, con diligencia, al sendero que debía sacarnos del bosque. Tuvimos la suerte de salir de él cuando amanecía, y sin que nadie nos siguiera. Llegamos antes de las 10 de la mañana a Luzarches, y allí, al abrigo de cualquier temor, solo pensamos en descansar. Hay momentos en la vida en que te consideras muy rico sin tener, no obstante, nada de qué vivir, era el caso de Saint Florent. Llevaba 500.000 francos en su cartera, y ni un escudo en su faltriquera. Esta reflexión le detuvo antes de entrar en la posada. Tranquilícese, señor, le dije al ver su apuro, los ladrones que abandono no me han dejado sin dinero. Ahí tenéis 20 luises, tomadlos, por favor,
utilizadlos y dad el resto a los pobres. Por nada en el mundo querría yo conservar un oro adquirido mediante asesinatos. Saint Florent, que fingía delicadeza, pero que estaba muy lejos de tener la que yo le suponía, no quiso en absoluto tomar lo que le ofrecí. Me preguntó qué proyectos tenía, me dijo que se obligaba a cumplirlos, y que no deseaba otra cosa que quedar en paz conmigo. Os debo la fortuna y la vida, Thérèse, añadió besándome las manos. ¿Qué mejor puedo hacer que ofreceros la una y la otra? Aceptadlas, os lo ruego, y permitid que el dios del Himeneo estreche los nudos de la amistad. No sé bien si por presentimiento o simple frialdad, yo estaba tan lejos de creer que lo que había hecho por aquel joven pudiera provocar tales sentimientos por su parte, que le dejé leer en mi semblante el rechazo que no me atrevía a expresar. Lo entendió, no insistió más, y se limitó a preguntarme únicamente qué podía hacer por mí. Señor, le dije, si realmente mi actuación no carece de méritos a vuestros ojos, os pido por toda recompensa que me llevéis con vos a Lyon, y que allí me coloquéis en alguna casa honesta, donde mi pudor ya no tenga que sufrir. Es lo mejor que podríais hacer, contestó Saint Florent, y nadie más capacitado que yo para prestaros ese servicio. Tengo 20 parientes en esa ciudad. Y el joven comerciante me rogó entonces que le contara las razones que me llevaban a alejarme de París, donde le había dicho que había nacido. Lo hice con tanta confianza como ingenuidad. Bien, si solo es eso, dijo el joven, podré iros útil antes de llegar a Lyon. No temáis nada, Thérèse, vuestro caso estará olvidado. Ya nadie os buscará, y menos que en ningún lugar, seguramente, en el asilo donde voy a colocaros. Tengo una pariente cerca de Bandy, vive en una campiña encantadora de los alrededores. Estoy seguro de que sentirá un gran placer de teneros a su lado, mañana os la presento. Llena de agradecimiento a mi vez, acepto un proyecto que tanto me conviene. Descansamos el resto del día en Luzarches, y al día siguiente nos proponemos llegar a Bandy, que solo está a 6 leguas de allí. Hace buen tiempo, me dijo Saint Florent. Si os parece, Thérèse, nos dirigiremos a pie al castillo de mi pariente. Le contaremos nuestra aventura, y creo que esta manera imprevista de llegar despertará su interés hacia vos. Muy alejada de sospechar las intenciones de aquel monstruo y de imaginar que me ofrecía aún menos seguridad que la infame compañía que abandonaba, lo acepto todo sin temor, sin ninguna repugnancia. Almorzamos y comemos juntos. No se opone en absoluto a que para la noche tome una habitación separada de la suya, y después de haber dejado pasar el mayor calor, segura por lo que dice de que bastan 4 o 5 horas para llegar a casa de su pariente, abandonamos Luzarches y nos dirigimos a pie a Bandy. Alrededor de las 5 de la tarde entramos en el bosque. Saint Florent todavía no se había descubierto ni por un instante, siempre la misma honestidad, siempre el mismo deseo de demostrarme su agradecimiento. De haber estado con mi padre, no me habría creído más segura. Las sombras de la noche comenzaban a esparcir por el bosque aquella especie de horror religioso que hace nacer simultáneamente el temor en las almas tímidas y el proyecto del crimen en los corazones feroces. Solo caminábamos por senderos, y yo delante. Me vuelvo para preguntar a Saint Florent si realmente hay que seguir esos caminos apartados, si por casualidad no se ha extraviado, si cree, en fin, que falta mucho para llegar. Ya hemos llegado, puta, me contestó aquel malvado,
arrojándome al suelo de un bastonazo en la cabeza que me priva del conocimiento. Oh, señora, yo no sé lo que dijo ni lo que hizo aquel hombre, pero el estado en que me encontré me obligó a saber hasta qué punto había sido su víctima. Cuando recuperé el sentido era totalmente de noche, estaba al pie de un árbol, al margen de todos los caminos, magullada, ensangrentada, deshonrada, señora. Esta era la recompensa por cuanto acababa de hacer por aquel desalmado, y, llevando la infamia al máximo, el malvado, después de haber hecho conmigo todo lo que había querido, después de haber abusado de todas las maneras, hasta de aquella que más ultraja la naturaleza, se había llevado mi bolsa, aquel mismo dinero que yo le había ofrecido tan generosamente. Había desgarrado mis ropas, la mayoría estaban hechas jirones a mi lado, iba casi desnuda, y con varias partes de mi cuerpo amoratadas. Podéis imaginaros mi situación, rodeada de tinieblas, sin recursos, sin honor, sin esperanza, expuesta a todos los peligros. Quise terminar con mis días, si me hubieran ofrecido un arma, la habría empuñado y abreviado esta desdichada vida, que solo me ofrecía calamidades. ¡Qué monstruo! ¿Qué le habré hecho yo?, me decía, para merecer por su parte un trato tan cruel. Le salvo la vida, le devuelvo su fortuna, me arrebata lo que más quiero. Hasta un animal salvaje hubiera sido menos cruel. Oh hombre, así eres cuando solo atiendes a tus pasiones. Los tigres en el fondo de los desiertos más salvajes se horrorizarían de tus fechorías. Unos minutos de abatimiento siguieron a mis primeros impulsos de dolor, mis ojos, anegados en lágrimas, se elevaron maquinalmente al cielo, mi corazón se lanzó a los pies del Maestro que lo habita. Aquella bóveda pura y brillante, el silencio imponente de la noche, el terror que helaba mis sentidos, aquella imagen de la naturaleza en paz, comparada con la alteración de mi alma extraviada, todo esparce en mí un tenebroso horror del que no tarda en nacer la necesidad de rezar. Me precipito a las rodillas de ese Dios poderoso, negado por los impíos, esperanza del pobre y del afligido. Ser santo y majestuoso, exclamé entre lágrimas, tú que te dignas llenar en este momento terrible mi alma de una alegría celestial, que, sin duda, me has impedido atentar contra mis días, oh, mi protector y guía, aspiro a tus bondades, imploro tu clemencia, contempla mi miseria y mis tormentos, mi resignación y mis deseos. Dios omnipotente. Tú sabes que soy inocente y débil, que he sido traicionada y maltratada, he querido hacer el bien a ejemplo tuyo, y tu voluntad me castiga. Que se cumpla, oh, Dios mío. Amo todos sus sagrados efectos, los respeto y ceso de quejarme, pero si aquí en la tierra solo debo encontrar abrojos, será ofenderte, oh, mi soberano Maestro, suplicar que tu poder me llame hacia ti, para rezarte sin turbación, para adorarte lejos de esos hombres perversos que, ay de mí, solo me han hecho conocer males, y cuyas manos sanguinarias y pérfidas hunden a placer mis tristes días en el torrente de las lágrimas y en el abismo de los dolores. La oración es el más dulce consuelo del desdichado, se siente más fuerte cuando ha cumplido con este deber. Me alzo llena de valor, recojo los harapos que el malvado me ha dejado, y me introduzco en un bosquecillo para pasar la noche con menos riesgo. La seguridad en que me hallaba, la satisfacción que acababa de saborear acercándome a mi Dios, todo ello contribuyó a hacerme reposar unas cuantas horas, y el sol ya estaba alto cuando mis ojos se volvieron a abrir. El instante del despertar es espantoso para los infortunados, la imaginación, refrescada por las dulzuras del sueño,
se ocupa con mucha mayor rapidez y más lúgubremente de los males cuyo recuerdo le han hecho perder unos instantes de un reposo engañoso. Bien, me dije entonces examinándome, es cierto, por tanto, que existen criaturas humanas a las que la naturaleza rebaja a la misma condición que las bestias feroces. Oculta en mi reducto, huyendo como ellas de los hombres, ¿qué diferencia existe ahora entre ellas y yo? ¿Vale la pena nacer para una suerte tan lastimera? Y mis lágrimas corrieron en abundancia mientras formulaba estas tristes reflexiones. Acababa de terminarlas cuando oigo un ruido a mi alrededor. Poco a poco, distingo a dos hombres. Presto atención, ven, querido amigo, dice uno de ellos. Aquí estaremos a las 1000 maravillas. La cruel y fatal presencia de una tía que aborrezco no me impedirá saborear un momento contigo esos placeres que me resultan tan dulces. Se acercan, se colocan tan enfrente de mí que ninguna de sus frases, ninguno de sus movimientos, puede escapárseme, y veo, santo cielo, señora. Dijo Teresa interrumpiéndose. ¿Cómo es posible que la suerte me haya colocado siempre en situaciones tan críticas, que resulte tan difícil a la virtud escuchar su relato como al pudor hacerlo? Aquel crimen horrible que ultraja tanto la naturaleza como las convenciones sociales, aquella fechoría, en una palabra, sobre la cual la mano de Dios ha caído tantas veces, legitimada por corazón de hierro, propuesta por él a la desdichada Teresa, consumada sobre ella involuntariamente por el verdugo que acaba de inmolarla, aquella execración repugnante en fin, la vi practicar bajo mis ojos con todas las desviaciones impuras, todos los episodios espantosos, que puede introducir en ella la depravación más exquisita. Uno de los hombres, el que se ofrecía, tenía 24 años de edad, suficientemente bien vestido como para hacer pensar en la elevación de su rango, y el otro, más o menos de su misma edad, parecía uno de sus criados. El acto fue escandaloso y prolongado. Con las manos apoyadas en la cresta de un pequeño montículo frente al bosquecillo donde yo me hallaba, el joven amo exponía desnudo a su compañero de libertinaje el impío altar del sacrificio, y éste, lleno de ardor ante el espectáculo, acariciaba a su ídolo, a punto de inmolarlo con un puñal mucho más espantoso y mucho más gigantesco que aquel con el que yo había sido amenazada por el jefe de los bandidos de Bandi, pero el joven amo, en absoluto temeroso, parece desafiar impunemente la espada que se le presenta, la provoca, la excita, la cubre de besos, se apodera de ella, se la introduce él mismo, se deleita absorbiéndola. Entusiasmado por sus criminales caricias, el infame se debate bajo ella y parece lamentar que no sea aún más imponente, desafía sus golpes, los previene, los rechaza. Dos tiernos y legítimos esposos se acariciarían con menos ardor. Sus bocas se juntan, sus suspiros se confunden, sus lenguas se entrelazan, y los veo a los dos, ebrios de lujuria, encontrar en el centro de las delicias el complemento de sus pérfidos horrores. El homenaje se renueva, y, para encender de nuevo el incienso, todo es válido para el que lo exige. Besos, manoseos, masturbaciones, refinamientos del más insigne libertinaje, todo se utiliza para devolver las fuerzas que se apagan, y con ello consigue reanimarlas por 5 veces consecutivas, pero sin que ninguno de los dos cambiara de papel. El joven amo fue siempre mujer, y aunque se pudiera descubrir en él la posibilidad de ser hombre a su vez, ni siquiera tuvo la apariencia de concebir por un instante tal deseo. Si bien visitó el otro altar semejante a aquel donde se sacrificaba en él, fue en favor del otro ídolo,
y jamás ningún ataque tuvo el aire de amenazarlo. Qué largo se me hizo el tiempo. No me atrevía a moverme, por miedo a que me descubrieran. Finalmente, los criminales actores de esta indecente escena, Aito sin duda, se levantaron para volver al camino que debía conducirlos a su casa cuando el amo se acerca al bosquecillo que me protege. Mi gorro me traiciona. Lo ve, Hasemein, dice a su criado, nos han descubierto. Una joven ha visto nuestros secretos. Acércate, saquemos de ahí a esa buscona, y averiguemos qué hace aquí. Les ahorré la molestia de sacarme de mi refugio abandonándolo inmediatamente yo misma y, cayendo a sus pies, exclamé, extendiendo los brazos hacia ellos, oh, señores, dignaos a compadeceros de una desdichada cuya suerte es más lamentable de lo que suponéis. Existen pocos reveses capaces de igualar los míos, que la situación en que me habéis encontrado no os despierte ninguna sospecha sobre mí. Es consecuencia de mi miseria, mucho más que de mis errores. Lejos de aumentar los males que me abruman, dignaos a disminuirlos facilitándome los medios de escapar de las calamidades que me persiguen. El corazón del conde de Bresac, así se llamaba el joven, en cuyas manos caí, con un gran fondo de maldad y de libertinaje en la mente, no estaba dotado precisamente de una gran dosis de conmiseración. Por desgracia es muy común ver cómo el libertinaje ahoga la piedad en el hombre y habitualmente solo sirve para endurecerlo, sea porque la mayor parte de sus extravíos necesita la apatía del alma, sea porque la violenta sacudida que esta pasión imprime a la masa de los nervios disminuye la fuerza de su acción. La verdad es que un libertino rara vez es un hombre sensible. Pero a esta dureza, natural en la clase de personas cuyo carácter esbozo, se unía además en el señor de Bresac una repugnancia tan inveterada por nuestro sexo, un odio tan fuerte por todo lo que lo caracterizaba, que era muy difícil que yo consiguiera introducir en su alma los sentimientos con los que quería conmoverla. Tórtola del bosque, me dijo el conde con dureza, si buscas víctimas, has elegido mal, ni mi amigo ni yo sacrificamos jamás en el templo impuro de tu sexo. Si es limosna lo que pides, busca personas que amen las buenas obras, nosotros jamás las hacemos de ese tipo. Pero habla, miserable, ¿has visto lo que ha ocurrido entre el señor y yo? Os he visto charlar sobre la hierba, contesté, nada más, señor, os lo aseguro. Por tu bien, quiero creerlo, dijo el joven conde. Si imaginara que podías haber visto otra cosa, jamás saldrías de este matorral. Hasemein, es pronto. Tenemos tiempo de escuchar las aventuras de esta joven, y después veremos lo que hay que hacer. Se sientan, me ordenan que me coloque cerca de ellos, y ahí les relato con ingenuidad todas las desdichas que me abruman desde que estoy en el mundo. Vamos, Hasemein, dice el señor de Bresac levantándose cuando hube terminado, seamos justos por una vez. Si la equitativa Temis ha condenado a esta criatura, no toleremos que los deseos de la diosa se vean tan cruelmente frustrados. Hagamos sufrir a la delincuente la condena de muerte en que había incurrido. Este homicidio, muy lejos de ser un crimen, será una reparación del orden moral. Ya que a veces tenemos la desgracia de alterarlo, restablezcámoslo valerosamente por lo menos cuando se presenta la ocasión. Y los crueles, arrebatándome de mi sitio, me arrastran hacia el bosque, riéndose de mis lloros y de mis gritos. Atémosla por los 4 miembros a 4 árboles que formen un extenso cuadrado, dice Bresac, desnudándome. Luego, con sus corbatas, sus pañuelos y sus ligas,
confeccionan unas cuerdas con las que me atan al instante como han previsto, esto es en la más cruel y más dolorosa actitud que quepa imaginar. Imposible explicar lo que sufrí, me parecía que me arrancaban los miembros, y que mi estómago, que estaba en el aire, dirigido por su peso hacia el suelo, tuviera que entreabrirse a cada instante. El sudor caía de mi frente, yo solo existía por la violencia de mi dolor, si éste hubiera dejado de comprimirme los nervios, me habría invadido una angustia mortal. Los desalmados se divirtieron con esta posición, me contemplaban y aplaudían. Ya basta, dijo finalmente Bresac, permito que por una vez le baste con el miedo. Thérèse, prosiguió mientras me desataba y ordenaba que me vistiera, sé discreta y síguenos, si quieres unirte a mí, no tendrás ocasión de arrepentirte. Mi tía necesita una segunda doncella, voy a creerme tu relato y presentarte a ella. Le responderé de tu conducta, pero si abusas de mis bondades, si traicionas mi confianza, o no te sometes a mis propósitos, mira estos 4 árboles, Thérèse, fíjate en el terreno que limitan, y que debía servirte de sepulcro. Recuerda que este funesto lugar solo está a 1 legua del castillo donde te llevo y que, a la más ligera falta, volverás aquí al instante. Olvido de inmediato mis desgracias, me arrojo a las rodillas del conde, le prometo, entre lágrimas, un buen comportamiento, pero, tan insensible a mi alegría como a mi dolor. Bresac añade, vámonos, tu comportamiento hablará por ti, solo de él dependerá tu suerte. Nos vamos. Jasmeine y su amo hablan en voz baja, yo los sigo humildemente sin decir palabra. En algo menos de 1 hora llegamos al castillo de la señora marquesa de Bresac, cuya magnificencia y multitud de lacayos me hacen suponer que cualquier puesto que tenga en esta casa será, sin duda, más ventajoso para mí que el de gobernanta del señor Duarpin. Me hacen esperar en una antecocina, donde Jasmeine me ofrece amablemente cuanto puede reconfortarme. El joven conde entra en los aposentos de su tía, la avisa, y él mismo viene a buscarme media hora después para presentarme a la marquesa. La señora de Bresac era una mujer de 46 años, todavía muy hermosa, y que me pareció honesta y sensible, aunque introdujera una cierta severidad en sus normas y en su conversación. Viuda desde hacía 2 años del tío del joven conde, que se había casado con ella sin mayor fortuna que el bello apellido que le daba, de ella dependían todos los bienes que podía esperar el señor de Bresac, pues lo que había recibido de su padre apenas servía para pagar sus placeres. La señora de Bresac le pasaba una pensión considerable, pero aún así insuficiente. Nada hay tan caro como las voluptuosidades del conde, es posible que se paguen menos que las otras, pero se multiplican mucho más. En aquella casa había 50.000 escudos de renta, y todos debían ser para el señor de Bresac. Jamás habían podido convencerle a hacer algo, todo lo que le apartaba de su libertinaje le resultaba tan insoportable que no podía aceptar la sujeción. La marquesa habitaba aquella propiedad 3 meses al año, y pasaba el resto del tiempo en París, y los 3 meses que exigía que su sobrino estuviera con ella eran una especie de suplicio para un hombre que aborrecía a su tía y que consideraba como perdidos todos los momentos que pasaba alejado de una ciudad que significaba para él el centro de sus placeres.